Buenas tardes. Continuemos entonces con la última parte de este comentario a los libros 1, 3 y 4 de las leyes de Platón. Bien, hemos dicho entonces que es necesario el conocimiento sobre la virtud, sobre la excelencia, para poder construir leyes, es decir, costumbres en los habitantes que los impulsan a la justicia y por lo tanto disminuir las brechas de desigualdad y eliminar la discordia dentro de las ciudades. Esto, por supuesto, solamente es posible con gobernantes conocedores y gobernados con un cierto nivel de cultura que puedan reconocer la opinión verdadera y que definitivamente es imposible cuando hay ignorancia. Ya eso no se puede. La labor pues del legislador es eh, introducir inteligencia en las ciudades, tanto en sobre todo a través de las leyes. Ya para eso necesita entonces conocer por lo menos dos elementos. Primero, conocer el territorio, ¿ya? Dónde vive la gente, en primer lugar, cómo la gente se relaciona con su entorno y cómo debería mejorarse la relación de los individuos con su entorno. Mucho cuidado. Territorio entendámoslo en un sentido amplio del espectro, no solamente como la topología, no solamente como la distribución material del entorno, sino cómo las personas encuentran la mejor relación posible con él. Así pues, no se pueden establecer leyes o costumbres de orden universal, sino que deben adecuarse a el modo en que la gente se relaciona con su entorno. Depende de los distintos entornos que la gente eh, se adecua. Y en segundo lugar, hay que tener en cuenta los tipos de personas, los tipos de poblaciones. Sobre todo piénsenlo en sociedades tan plurales como las nuestras. A ver, por allá en el fondo a Platón le encantaría una sociedad más bien monolítica, de una sola lengua, de una sola etnia, de unas solas creencias religiosas, y eso es lo que en últimas él propone. Sin embargo, más allá de su ficción, que como sabemos sus ideas ya tan concretas no nos interesan, más allá de esa ficción, lo que sí nos interesa es tener en cuenta esta recomendación, y es qué tipo de personas viven eh, en esta ciudad, en, en nuestra nación, pues sí, en el estado en el cual del que estamos hablando. Si son personas con de la misma nación, de la misma lengua, de la misma etnia, pues es mucho más fácil generar concordia, indiscutiblemente, generar amistad es mucho más sencillo, pero si hay costumbres inadecuadas es mucho más difícil cambiarlas y por lo tanto introducir nuevas leyes es siempre un complique. En cambio, si son de origen distinto, de origen diferente, de distintas etnias, de distintas lenguas, con distintas identidades, pues es mucho más difícil establecer una armonía y una amistad, pero las personas, por cuestión de la necesidad de la convivencia, suelen aceptar más fácilmente nuevas leyes o leyes que engloben a toda la población. En última, la cuestión es conocer a la población. Aquellos que estudian la ciencia de la política no pueden entonces quedarse encerrados en su torre de marfil leyendo libros de autores viejos. Al contrario, para poder construir las costumbres adecuadas para esta población, para esta nación, hay que saber dónde vive la gente y cómo vive la gente y qué tipo de gente es con la que se trata, porque no son sujetos abstractos, sino que son sujetos supremamente concretos, con modos de vida ya legados por por la tradición, ya con unas costumbres, con unas formas de ver el mundo, con una forma de interpretar el mundo. Por lo tanto, hacer política, o sea, ser un buen político exige un conocimiento sociológico supremamente alto, conocimiento sociológico, un conocimiento en artes, un conocimiento sobre el modo particular en que las personas le dan valor a su entorno y significan su entorno. Si usted le cambia el entorno a las personas, les dificulta o sea, les imposibilita reaccionar de la forma en la que están acostumbrados y por lo tanto también cambia por completo su esquema de valores. Así pues, hay que conocer el territorio y hay que conocer a la gente en concreto, real, ya
en el día a día. Hay que saber cómo opinan, cómo valoran, cómo interpretan, qué les gusta, qué no les gusta. En las lindas paredes de su universidad usted va a aprender pura teoría, pero el conocimiento de la política real está afuera, con la gente a la cual se va a ayudar a que se gobiernen, a que puedan gobernarse a sí mismos. Por supuesto, todo gobernante, aparte de este conocimiento, necesita también un poquito de suerte, pues porque si le cae la mala suerte es muy difícil. Casi que la lucha es contra el azar, es el conocimiento versus el azar. Bueno, el arte de gobernar bien, si quiere superar el azar o al menos mitigarlo lo más posible, necesita un elemento más: Dios. Ah, no se lo esperaban, ¿no? Ese sí definitivamente no se lo esperaban. Pues sí, para que el gobierno funcione bien, para que las leyes sean las adecuadas, para que la excelencia sea la adecuada y para poder inculcarle eso a los ciudadanos, se necesita a Dios. No es posible vivir sin Dios. Usted se estará preguntando por qué no se está echando ese cuento teológico ni que esto fuera misa. Bueno, ocurre que cuando hablamos de Dios no nos estamos refiriendo a esto. Y por supuesto, tampoco nos estamos refiriendo a esto. Menos nos estamos refiriendo a esto, aunque más de uno lo quisiera. No nos estamos refiriendo ni a este, ni a esta, ni a esta, ni a... Bueno, ahí podría yo dudar un poco porque pues esta es la mejor transformación de Goku, por favor. O sea, esto es lo máximo. Gogeta, la cuarta transformación en Dragon Ball GT, es lo mejor que pudieron haber inventado. Pero no, cuando hablamos de Dios tampoco hablamos de esto. Quizás lo que más se acerque a Dios sea esto. Uf, esto sí es indiscutible. Pero aún así no estamos hablando de esto cuando nos referimos a Dios. Cuando Platón nos dice que lo más importante para el gobernante es seguir a Dios o tener presente a Dios, probablemente a lo que se esté refiriendo sea a esto. En efecto, cuando Platón nos habla cuando utiliza el término Dios, probablemente está refiriéndose a la estructura misma del cosmos. Vean la palabra tan bonita, cosmos. Cosmos significa literalmente orden. Así, cosmos es orden. Lo que no hay en su cuarto es orden. Pero también significa belleza. De ahí viene la palabra cosmética, ¿no? Lo que genera belleza. Vean que el orden y la belleza están íntimamente ligados. Pero ¿se acuerdan que el orden y la organización también era un significado de la palabra dikaiosune? Bueno, el cosmos para el pensamiento de la época funciona en perfecto orden matemático. Y bueno, eso no es que se aleje mucho de nuestro pensamiento, ¿ya? Para la modernidad, la naturaleza es un libro abierto escrito en clave matemática, parafraseando a Galileo. Bueno, para los griegos, el cosmos funciona en perfecto orden matemático. Cuando ven el cielo, lo ven esto, lo que encuentran son movimientos que pueden ser calculados y que operan según proporciones y medidas y que generan ciclos continuos. Cuando ven a los planetas, encuentran que operan según unas ciertas velocidades, que operan según unas ciertas proporciones. Incluso los movimientos errantes, entre comillas, de los planetas pueden ser explicados a través de estructuras matemáticas. Todo en el cosmos opera en perfecto y equilibrada, en perfecta sincronía. Todo en el cosmos opera de forma equilibrada y todo en el cosmos interactúa. Es decir, todos los elementos del cosmos están íntimamente ligados. Pero el cosmos no son solamente los astros del cielo nocturno, sino toda la naturaleza, toda la physis, naturaleza, de ahí la palabra física. Ya la physis es todo lo que surge y se desarrolla, como las plantas, de ahí también la palabra fitos, planta, que surge y se desarrolla y tiene un orden en su desarrollo, un orden y una medida. Y este orden y esta medida es matemática, y opera para todos y cada uno de los seres del universo. Todos los seres entonces obedecen a los lineamientos divinos, porque Dios
Dios es eso. Dios es el orden y la armonía de todos los elementos. Dios es la organización perfecta, y la organización perfecta es, por supuesto, matemática, y ese orden perfecto es por principio bueno, pues porque logra que las cosas operen, y nada hay en el cosmos que no opere bien. Es que si no operara bien, sencillamente no operaría. ¿Se acuerdan un poco de la noción de Themis, de justicia, como Themis, esa titán que hace que todo opere bien? Bueno, estamos hablando exactamente de lo mismo. Dios es esa estructura misma del universo que mantiene en movimiento lo que se mueve y mantiene estático lo que es estático. Es lo que permite que el cosmos funcione de la manera en la que funciona, que la naturaleza funcione de la manera en la que funciona. Y eso opera según unas leyes trascendentales. Así pues, Dios no es la figura antropomorfa que le venden a usted en la iglesia los fines de semana. No es un ser lleno de pasiones que puede tener ira y que puede amar y que puede tener hijos ni nada por el estilo. Dios es la estructura misma de la realidad. Es la realidad funcionando en sí misma. Y funciona según leyes. Opera según reglas mismas. Ahora, a diferencia de el Dios judeo, musulmano, cristiano, todo ese Padre eterno que lo mira todo y que lo juzga todo y que está más allá de la capacidad humana, bueno, a diferencia de ese Dios trascendental, este Dios del que estamos hablando aquí sí se puede conocer. El Dios de los judíos, de los musulmanes y de los cristianos es incognoscible, está más allá de la mente humana. ¿Pero por qué está separado de su creación? Ya ven que el Dios de la Biblia y del Talmud y del Corán y todo esto es un Dios ajeno a su creación. Él a veces se asoma y dice: los voy a matar a todos, y manda una lluvia de fuego, convierte gente en sal y manda inundaciones y todo eso. A veces, otras veces está por allá rascando la barriga y quién sabe qué. Para los seres humanos está absolutamente vedado conocer a Dios. Es Dios el que a veces se revela y dice: oh, mira, te mando una palabra extraña. Ese Dios está separado de forma trascendente de su creación. Entonces uno puede ver al creador y a la creación como elementos separados en esta tradición judeo-musulmano-cristiana, o judeo-cristiano-musulmana, como usted la quiera decir. En cambio, el Dios del cual está hablando Platón sí se deja conocer, porque está en la creación misma. Es un Dios inmanente a los seres, no a la creación. O sea, no hay creador y criatura, sino que en sí mismo es una gran entidad. Cuando hablamos de el ser, de la totalidad de la existencia, estamos hablando sí mismo de Dios. Estamos hablando de la estructura misma de la realidad. Este Dios pues sí se deja conocer y se deja operar, porque este Dios es bello, este Dios está en todo lo que encontramos en el mundo. Así pues, si seguimos las leyes de Dios, podemos construir una sociedad, podemos construir un mundo armónico con el resto de las entidades del universo. Es perfectamente posible. Que no se nos ocurra simplemente por vicio, ya por incapacidad de nuestra imaginación. Pero créame, a muchos pueblos se les ha ocurrido solamente ver la belleza de un jardín zen acompañado con el florecimiento de los cerezos y uno se aterra de lo bello. Pero es bello porque es perfectamente armónico las partes en donde operan los humanos y la parte donde no operan los humanos. Los bosques de bambú, ¿ya? En nuestra América, todas las construcciones de las distintas poblaciones que podían vivir perfectamente en concordancia con el entorno. Así pues, es perfectamente posible conocer a Dios, y no solamente conocer a Dios, sino guiarse por sus leyes para construir una sociedad armónica, una sociedad donde las distintas partes puedan desarrollar sus funciones. Así pues, si se conoce a Dios y se sigue la ley de Dios, podemos construir una calípolis, una ciudad bella, una sociedad humana, una comunidad humana bella. Bella significa también buena, significa entonces justa, una comunidad donde se instaure la idea de bien. Porque la idea de bien que encontramos en República es en leyes Dios. O sea,
El bien, la idea de bien y la idea de Dios son exactamente lo mismo. Así pues, ¿cómo conocemos la ley de Dios? No es por revelación, ni es por libros viejos, ni es por palabras anquilosadas en idiomas extraños, sino que lo conocemos a través del recurso divino que tenemos todos los seres humanos, y es la razón. Porque si Dios funciona de una manera perfecta, y una manera perfecta es una forma matemática, entonces la podemos descubrir a través de nuestra razón, que nos permite encontrar las relaciones entre los elementos, que nos permite encontrar las proporciones entre las partes, que nos permite encontrar los tipos de relación, las oposiciones, las consecuencias, que nos permite enlazar las distintas interpretaciones a través del lenguaje. Entonces la razón es el camino que nos enlaza con la divinidad. Quienes niegan el uso de la razón, están negando lo divino que hay dentro de ellos. La razón es ese hálito divino, el nous, la inteligencia, es esa pequeña parte de divinidad que tenemos todos los seres humanos, y es con la cual podemos hacer teoría, o sea, observar el mundo, deleitarnos con el mundo. O sea, ese nous nos permite ver el mundo en sus verdaderos colores y encontrar su estructura, ¿ya? Encontrar la unidad en la multiplicidad de los fenómenos. Y de hecho eso es lo que hacemos normalmente, y el lenguaje nos permite esa forma de abstracción, de generalidad con la cual hablamos acerca de los distintos elementos que hay en nuestra vida y que observamos, pues. Así pues, mediante la razón, cuando vemos los astros y utilizamos la razón, podemos conocer los ciclos del universo, pero también podemos conocer los ciclos de los distintos ecosistemas. Podemos conocer los ciclos de crecimiento de los seres, de las plantas, los ciclos de los ríos. Podemos conocer cómo operan las cosas en el mundo. Y si conocemos las reglas sobre cómo operan las cosas en el mundo, pues podemos entonces construir costumbres, leyes que sean paralelas, que sean compatibles, que sean armónicas con las leyes de la divinidad. Si tenemos leyes que son perfectamente compatibles y que son paralelas y que están orientadas por este conocimiento sobre cómo funciona el mundo, ojo, el mundo de lo no humano, pero también el mundo de lo humano, pues entonces podemos construir, digamos, comunidades que posibiliten el florecimiento de la vida humana, de la misma manera en que florecen otros seres y otras vidas en el universo. La función pues del legislador es primero conocer a Dios para poder conocer, para poder construir las leyes que permiten el florecimiento de la vida humana. Y la ley de Dios se conoce es mediante el uso de la razón. Noten que los seres humanos, independientemente de nuestra etnia, independientemente de nuestra lengua, independientemente de nuestro origen, todos tenemos las capacidades racionales. Todos. Dios es común a todos los seres y la capacidad de conocer y de expresar la ley de Dios es común a todos los seres humanos. ¿Qué es lo contrario de seguir la ley de Dios? Bueno, pues justamente aquel que ignora todo este conocimiento, toda esta capacidad de conocer el entorno y simplemente sigue sus malas costumbres respecto de sus placeres, ¿ya? O sea, se queda pegado a las riquezas y se queda pegado a los placeres y se vuelve un individuo soberbio y en ese mismo sentido ignorante. Esos son los que no siguen la ley de Dios y en ese mismo sentido se hacen ingobernables. Ahora, ya lo hemos dicho en muchos otros momentos. Quien a causa de sus riquezas se vuelve soberbio e ingobernable termina es por destruirse y se destruye a sí mismo, destruye su casa y destruye su ciudad. Esta pleonexia desbordada, esta avaricia desbordada simplemente para satisfacer placeres estúpidos, bueno, termina por destruir a las comunidades y a los individuos. ¿O no? Dígamelo usted. Dígamelo usted. Vean una pequeña ilustración de lo que les estoy diciendo. Entonces llega una población y se hace al lado de una montaña y como buenos individuos con una mentalidad extractivista, ¿a qué se dedican en la montaña? Para talar todos los árboles para vender la madera.
y luego cae un aguacero y como los árboles ya no están para agarrar la tierra, pues viene un deslizamiento y ¡brrr! Se lleva todas las casitas y la gente dice, oh Dios, pero ¿por qué nos estás castigando? Si hemos ido a la iglesia, si hemos rezado, si hemos dado el diezmo, ¿por qué nos castigas? O sea, en serio, gente pendeja. ¿Por qué? Porque están yendo en contra de la ley de Dios. Pues por favor, si erosionas una montaña, lógicamente, ¿qué va a pasar? Según las reglas de la naturaleza, de la física, pues que cuando cae el agua cuando cae el agua y se vuelve barro, pues se vuelve a luz de tierra y se lleva por delante lo que haya. Eso es inercia, por favor. Primera ley de Newton, elemental, elemental, ¿ya? Así pues, conocer el funcionamiento de el cosmos, del mundo natural, del mundo humano, permite entonces tomar las decisiones correctas. Vean los desastres, ¿se acuerdan el desastre de Mocoa, que el río Mocoa se desbordó y se llevó un montón de casas? Bueno, eso se podía prever, ya eso se podía prevenir. Vean los desastres, el desastre anunciado del jarrillón del río Cauca aquí en Cali. Esos son desastres que se pueden prevenir. Ve el asunto con el famoso coronavirus, eso se podía prevenir, todo eso se podía prevenir, y de la misma manera es gracias a la ciencia que podemos entonces curar. Conocer cómo funciona el mundo nos permite entonces conocer cómo funciona el mundo, tener conocimiento de la realidad nos permite prevenir y nos permite curar, es decir, nos permite rearmonizar las vidas de los individuos respecto de su entorno. ¿Qué nos pide entonces Dios? Que vayamos todos los domingos a misa, que todos los sábados hagamos ayuno, que una vez al mes nos quedemos sin comer, que le demos el diezmo al pastor para que el pastor se vaya a viajar y nos traiga coronavirus. No, fíjense que desde esta idea, lo que debería ser un ser humano para honrar a los dioses no es nada más que vivir de la mejor manera posible, o sea, vivir con excelencia. Al respecto les traigo las palabras de Percio, un poeta un poeta romano del siglo I después de Cristo, que nos dicen lo siguiente. Escuchen esta crítica tan interesante de Percio. Decidme, pontífices, ¿para qué sirve el oro en los templos? Para lo mismo, que duda cabe, que aprovechan a Venus las muñecas que le regalan las jovencitas. O sea, para nada. Decidámonos a ofrecer a los celestes lo que ni el más derrochador les podría ofrecer en su enorme bandeja: la armonía de las leyes divinas y las humanas en el alma, una íntima pureza de pensamiento y un corazón transido de magnánima honestidad. Séame concedido llevar esto al templo y rogaré a los dioses con un puñado de harina. Porque es que los dioses no necesitan que usted le haga sacrificios gigantescos, ni que le lleve bueyes y los degolle, y luego usted muriéndose de hambre. Oh, ¿por qué mi hacienda no crece? Pues porque usted le da toda su plata al pastor. Entonces, Dios no necesita que usted le dé cosas, porque Dios no es una persona, no es un ser humano, no necesita cosas. ¿Ya? Dios, ¿qué es seguir la ley de Dios? Vivir de una forma correcta, vivir según la virtud, vivir según la justicia, vivir de la mejor manera posible, vivir según la excelencia. De ahí en adelante, en los ritos, que es importante tener ritos, un puñado de harina es suficiente, un dibujo bien hecho, el saludo al amigo, la paz al vecino, es suficiente como rito, no necesita nada más. Entonces, ¿quiénes tienen la verdad sobre Dios? Claramente no la tienen los poetas. Para la época de Platón, los poetas eran autoridades reputadas, pero eso es justo lo que se está intentando criticar. Y es que, ¿qué nos dicen los poetas sobre los dioses? Que se convierten en palomas y violan niñas, que se convierten en toros y raptan jovencitas, que cometen adulterio, que matan gente, que son envidiosos, que generan ira, que mandan fuego celeste para destruir ciudades, que toman bandos en las guerras. Por favor, ¿de qué estamos hablando? ¿De dioses o de humanos? Al parecer estamos hablando de humanos. Y los poetas, incluso si la inspiración es divina, nos hablan en lenguas humanas. Y eso nos genera errores, eso es arte humano, y el arte humano es simple y llana imitación.
¿ya? Lleno de errores, lleno de anacronismos, lleno de confusión, lleno de ambigüedades. Entonces, por favor, no le hagan caso a los poetas, a los que escriben libritos viejos, a los profetas inspirados. Por favor, son humanos que se equivocan y nos llevan a enredos y confusiones. Pero tampoco a los intérpretes, ni a los libritos viejos, ni a los oradores que trafican con la fe. Ahí usted los puede ver pidiendo que aún a la gente que muere de hambre que siga dando diezmos y le consignen en mi cuenta bancaria. Ni los que venden lotes de el otro mundo para la salvación. Eso lo hacían en la Edad Media y lo hacen hoy. Todas las formas de religión hacen eso. Entonces, por favor, los poetas lo único que tienen son poesía. La poesía sirve para cantar y para celebrar, para nada más. Pero estamos hablando aquí sobre la verdad. ¿Ya? Y la verdad no puede ser confusa. La verdad es unívoca, la verdad es una. Y la verdad se descubre es por un ejercicio racional. Ese ejercicio racional que nos plantea Platón, hoy le podríamos llamar un ejercicio científico, un ejercicio que obedezca a las correctas reglas del método, un ejercicio que pueda ser evidenciado, probado, calculado, un ejercicio que pueda ser contrastado, que si resulta falso pues lo desechamos, que si resulta ser verdadero lo mantengamos. ¿Ya? Un ejercicio científico, eso es un ejercicio de orden racional. Y por favor, Dios no es irracional, Dios opera según reglas. Dios es la regla del mundo. Los estoicos posteriormente van a tomar esta misma interpretación y van a sostener que Dios y el mundo son lo mismo, ya que Dios es el logos divino, es el discurso, la regla que permite que el mundo funcione de la forma adecuada. Y de nuevo, eso es perfectamente cognoscible por vías racionales. Así pues, la verdad se encuentra a través del ejercicio de la razón. Quien niega la razón niega lo más divino que hay en sí mismo. Esta interpretación luego la tomará también San Agustín y la adaptará a sus intereses. ¿Ya? San Agustín. O sea, digamos, si a usted le interesa una versión cristiana de estas ideas, lea San Agustín. Entonces, bueno, tampoco me resistí a colocar este meme que ha circulado mucho en redes. ¿Ven lo que hace la opinión falsa? Genera unas ambigüedades y unas confusiones terribles. Dios va a salvarnos del coronavirus, pero el coronavirus es un castigo de Dios. No, ni lo uno ni lo otro. Dios ni castiga ni premia. Dios simplemente opera. ¿Ya? Opera según reglas. Y tenemos un virus que pasó de los animales a los humanos y ahora se está desarrollando. Entonces, ¿qué hacemos contra ese virus? Entonces, opción 1, evitar las cadenas de contagio. Por lo tanto, evite que las personas tengan contacto entre sí. Para eso sirve la famosa cuarentena, para eso sirven los tapabocas, para eso sirven los guantes. Entonces, cuando los gobernantes no le hacen caso a la ciencia, como el señor Donald Trump, como el señor Jair Bolsonaro, todos esos, pues ¿qué sucede? Que el índice de muertos se dispara por lógicas razones, porque el contagio aumentó. Elemental. Obvio, ¿ya? No es un castigo divino, es apenas una consecuencia lógica del funcionamiento del comportamiento de los virus en los seres vivos. Ya, sencillo. Si usted opera con conocimiento, puede evitar esas catástrofes. Las mismas que, por ejemplo, tienen que ver con el hiperconsumo en nuestras sociedades, el extractivismo como método, como forma de economía básica, por ejemplo en Colombia. O sea, nosotros con la riqueza en agricultura y no, puro extractivismo. O sea, todo el problema del cambio climático es exactamente lo mismo. No es un castigo divino, por favor. Es simple consecuencia lógica y eso es cognoscible y es trabajable, es prevenible. Ahora bien, llegamos entonces al final de este asunto. ¿Cómo se transmite ese conocimiento? Pues de la misma manera en la cual usted más o menos aprende, y es cuando usted llega a una institución educativa. Y es a través de la educación que el conocimiento se transmite de una generación a la otra y al mismo tiempo se acrecienta. Pero esta educación necesita forma de transmisión porque usted no le puede hablar de la misma manera a un adulto que a un niño. Usted no le puede enseñar lo mismo a un adulto que a un niño. Allí aparece el elemento que nos hacía falta, ese vínculo entre las leyes y la educación. Y eso se llama persuasión. Peithó, la persuasión. ¿Y quiénes son los maestros de la persuasión?
Ah, creo que ya están encontrando la respuesta. ¿Cuál es el papel de la retórica en todo este asunto? La retórica es un excelente medio de persuasión. Recordemos la discusión que tenían Gorgias y Sócrates en el Gorgias. Sócrates le decía, si el enfermo sabe que se debe tomar que la medicina es buena, pues se la toma. Y Gorgias le decía, claro, pero si el enfermo no lo sabe, si el enfermo duda, si el enfermo no le hace caso al médico, es decir, si el médico no tiene suficiente capacidad oratoria, no va a poder persuadir al enfermo de que se la tome. En cambio, si el médico tiene la suficiente capacidad de persuasión, o sea, si tiene conocimientos en retórica, va a poder convencer, persuadir al enfermo, que es ignorante, de que el remedio que le está dando es lo mejor para él. Así pues, si tenemos un público carente de información o un público ignorante, podemos mediante persuasión ayudarlos a que se vuelvan mejores. Pero esta es una retórica diferente a la que veíamos al inicio de esta segunda unidad. Esta es lo que en el Fedro se denomina una retórica filosófica, es decir, una retórica que está guiada por un interés pedagógico, por un interés propedéutico, por un interés en ayudar al otro a ser mejor. O sea que la retórica aquí funciona es como un canal educativo para que la gente mejore. Es poner a los niños a jugar, no colocar a los niños a trabajar, sino colocarlos a jugar, que mediante el juego aprendan lo que luego utilizarán en su vida adulta, que mediante ilustraciones las personas tengan mejores modelos en su mente. ¿Por qué cree que les he intentado colocar ejemplos con Pokémones y todo eso? Pues para que usted mínimo se ría o diga, uy, qué profesor tan tonto, pero que entienda el mensaje. O sea, la retórica como herramienta, si está utilizada para transmitir este conocimiento, estas virtudes y estas costumbres a la población, allí entonces podemos construir paideia, o sea, una alta cultura, una cultura profunda, una cultura muy bien formada. En ese sentido, quien habla y los que escuchan, al reflexionar sobre lo bueno y lo malo, pueden aprender a cuidar de sí mismos. O sea, una persuasión que ayude a generar reflexión genera entonces que las personas aprendan a cuidarse de sí mismos y puedan autogobernarse y al mismo tiempo tomen conciencia de la educación. Vean que esta situación en la que nos encontramos nosotros, de ese cambio de lo presencial a lo virtual, ha acrecentado o ha generado poner el énfasis en algo que les he intentado decir desde el inicio del curso, y es la autonomía del estudiante. Y es el estudiante con la conciencia suficiente para saber de que no es el profesor el que le transmite conocimiento, el profesor le da una interpretación, le da un comentario de los textos, pero el problema y las habilidades las aprende el estudiante. Así que, ¿quién es el que tiene que ocuparse de la propia educación? El estudiante, no el profesor. No es llevarlo de las narices y darle todo masticadito, no, es darle algunas herramientas para que el estudiante aprenda a valerse por sí mismo, para que pase de estar cargado a gatear y luego a caminar en sus dos pies, para que se vuelva un individuo con las plenas competencias y las plenas capacidades. Y eso es también un ejercicio de persuasión. Si quieren verlo en mi curso, véanlo de la siguiente manera. Todos los temas que hemos visto para mí son simplemente excusas, o sea, ejercicios de persuasión para que usted lea autores clásicos, se haga preguntas y desarrolle habilidades y competencias. Para que se sepa Platón de memoria, me tienen cuidado. Para que me recite pasajes de Aristóteles de memoria, por favor, no, qué aburrido. No, es para que usted pueda enfrentarse a un grupo de ideas, a un grupo de problemas y las desarrolle según su capacidad. Y por el derecho desarrolle habilidades. Vean que yo utilizo los temas de el mundo antiguo para persuadirlos a ustedes de que intenten educarse, o al menos eso es lo que intento. El vínculo, pues, en últimas, entre el gobierno y la población es la persuasión sobre las costumbres. No se trata solo de darle rejo a las personas, sino de enseñarles a actuar. Es que vean la gran diferencia. Aquel que considera que la ley, por ejemplo, de la cuarentena, o sea, que este decreto de la cuarentena es una tontería, va a encontrar la manera de escaparse y salir a hacer lo que se le dé la gana. A muchos han agarrado así, ¿ya? En cambio, si usted está persuadido de que es conveniente estar encerrado lo más posible, no tener contacto con otras personas lo más posible, si usted está persuadido de ello, usted va a incorporar esa ley como algo bueno dentro de su vida. De esta manera,
con la retórica guiada por un interés en educativo, las personas pueden volverse mejores, pueden interiorizar estas leyes y volverlas entonces costumbres. Nos queda entonces el diagramita que les mostré al inicio así. Vean lo que nos faltaba. El conocimiento del mundo, o sea, el conocimiento de Dios, como lo hemos caracterizado aquí, nos permite entonces presentar o construir una idea de un ideal de ser humano, un individuo excelente. Y si tenemos ese ideal de ser humano, podemos entonces construir las leyes adecuadas para que se pueda construir, para que se pueda formar, para que se pueda criar, para que se pueda cultivar a esos individuos según ese ideal de excelencia. Y una vez tenemos estas leyes y tenemos estas costumbres, para poderlas bajar hacia la población, necesitamos entonces ejercicios persuasivos. Y estos son los docentes, estos son los, digamos, buenos políticos. En ese sentido, todo político es por principio un docente, todo político por principio es un pedagogo. Y usar la retórica de esta forma nos ayuda entonces a bajar estas costumbres e instaurarlas en el alma de la población, desde los que aún se están gestando en las barrigas de sus madres hasta los que ya llevan trecho en la vida. A todos se les puede llegar y se les puede inflamar el alma con buenas costumbres que los ayuden a vivir de la mejor manera posible, o sea, según la virtud, y que entonces puedan estar en consonancia con la estructura misma del cosmos. Bueno, les agradezco su atención. Espero que de los muchos temas que hemos tocado acá, o que yo he intentado hacer un comentario, alguno les haya llamado la atención y puedan entonces indagar por ustedes mismos. Rastréenlos, jálenlos, mastíquenlos. Como dice Nietzsche, rumeen estos temas, rumeen estas preguntas, estas ideas, que no son solamente para que para saber, para que sea una interpretación por allá del mundo antiguo, sino para que usted pueda ver su mundo actual y decir, ve, esto mismo se lo preguntaba Platón. ¿Cómo me lo puedo preguntar yo hoy? ¿Cómo lo puedo interpretar yo hoy? ¿Será que esta propuesta de Platón, esta idea de Platón, es relevante en el mundo contemporáneo? Para eso sirve leer a los clásicos. No para aprendernos de memoria lo que ellos dicen, sino para encontrar esas preguntas, esas ideas, esas variaciones de conceptos que nos permiten leer el mundo contemporáneo. Como dice Italo Calvino, los clásicos son clásicos porque nos permiten volver a leer, repensar nuestro mundo actual. Les agradezco mucho por su atención. Nos vemos en próximas ocasiones.